Quisiera, mediante algunos programas, como ya adelantábamos, contestar una pregunta que es muy relevante y pertinente para cada creyente en Cristo. Esta pregunta es: ¿qué creen los cristianos? Parece una pregunta sencilla, muy simple. Sin embargo, es una pregunta bastante compleja. ¿Qué creen los cristianos? Muchos contestan esta pregunta en relación con su experiencia religiosa. Entonces dicen: yo creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Otros dicen: creo en la iglesia. Creo en los sacramentos. Creo en la Biblia. Creo en la salvación por fe. Creo en la gracia de Dios. Creo en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Creo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, etc. Es decir, cada uno tiene su respuesta con respecto a esto. Los judíos, cuando alguien les preguntaba qué era lo que ellos creían, ellos tenían el Shema, una oración que formaba parte del credo judío. Ellos iban a algo que sacaron del libro de Deuteronomio que dice: oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto era el credo de ellos. Si ustedes van a la casa de un judío tradicional, verán que en la puerta está colocado un objeto similar a un vaso metálico llamado la meshusha, que dentro tiene esta palabra de la ley. Y cuando el judío ortodoxo entra, toca eso para recordar qué es lo que él cree. Y en el momento de sus oraciones, lo coloca en su brazo y en su frente y ora a Dios repitiendo estas palabras, porque eso es su credo. Los cristianos antiguos tuvieron problema con esto. En primer lugar, porque no tenían la Biblia completa en sus manos. No había libros que los ilustraran y empezaron a surgir muchas herejías. Y entonces no sabemos quién ni cuándo, pero desde los primeros siglos comenzó a recitarse el denominado credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles era la síntesis más acabada de lo que es la fe cristiana, aceptada por todas las confesiones cristianas, protestantes, católicos, evangélicos. Todos aceptan el credo apostólico como la base de la fe cristiana. Hay una vieja leyenda, dice que el día de Pentecostés los 12 discípulos se reunieron y cada uno puso una frase y con eso salió el credo. Bueno, esto es un cuento, por cierto, una leyenda. El credo se formó seguramente con el aporte de muchos hasta que llegó a ser una confesión de fe general. Y en el siglo I, Ireneo, que murió por el año 115 después de Cristo, él ya menciona el credo y lo menciona como el credo de los apóstoles. Y así diferentes padres de la iglesia en el primer y segundo siglo del cristianismo mencionan el credo como la base o como la forma de expresar la fe cristiana. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque había muchos analfabetos en el imperio, porque la imprenta sería inventada recién 15 siglos después. No había libros. Y entonces, para que la gente retuviera la fe y no fuera llevada por las herejías, se construyó ese credo denominado credo de los apóstoles. Porque todo lo que dice está sacado de la Biblia y forma un corpus de fe importante. Por eso es aceptado por todas las confesiones cristianas. Ahora, el credo de los apóstoles no es para repetirlo como si uno fuera un robot sin entender qué es lo que está diciendo. Porque muchas veces en la fe aparece una actitud robótica, es decir, se toman ciertas cosas y se repiten y en el fondo nadie sabe qué es lo que se quiere decir. Y por eso creo que para evitar este problema y para que el credo no se transforme en un talismán como lo hacen los orientales, quisiera invitarles a detenernos un poco en el credo a fin de encontrarnos o reencontrarnos con la base de la fe cristiana. ¿Cómo comienza? Comienza diciendo:
creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros tenemos una palabra con la que expresamos imposibilidad. Decimos algo como, no puedo concebir esto, algo que es inconcebible. Y cuando usamos la palabra inconcebible, estamos diciendo que hay cosas que no alcanzamos a comprender mediante nuestra razón natural. Habla de ideas que no podemos concebir, que no podemos elaborar. Y nosotros tenemos una cantidad de cosas que no podemos concebir. Los racionalistas generalmente se rebelan contra esto, pero claramente la mente humana tiene un límite y hay muchas cosas que no se pueden concebir. Por ejemplo, no podemos concebir la dimensión del universo. No podemos concebir un universo que no tenga un límite, que no tenga algo que diga aquí se terminó. Es decir, no podemos concebir la idea de infinito, de eternidad, de algo que no tenga principio ni tenga fin. Otra cosa que no podemos concebir es la idea del tiempo. San Agustín en su obra Confesiones, él habla del tiempo y dice, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, yo lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Interesante. Trate de explicarle a alguien que no sabe qué es el tiempo. Es imposible. ¿Qué es el tiempo?, se preguntaba Agustín. El tiempo no sé lo que es, porque lo pretérito, lo pasado ya pasó. Lo futuro está por venir y el presente es esto que no existe, porque ya la frase que comencé es pasada y lo que voy a decir es futuro. Entonces, ¿qué es el tiempo? Así se preguntaba San Agustín, ¿qué es el tiempo? El tiempo es inconcebible. Y cuando yo digo creo en Dios, estoy hablando de algo que no puedo concebir. La idea de Dios es inconcebible. Digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto es algo que solo la fe puede captar y que no puede captar la razón. Un ser espiritual capaz de armar el universo, capaz de fijar leyes eternas, marcar las leyes cósmicas del macrocosmos y del microcosmos, es algo que es inconcebible a la mente humana. Nosotros estamos ligados a lo corporal, siempre imaginamos a Dios corporalmente. Cuando Miguel Ángel tuvo que pintar la Capilla Sixtina en Roma, él cometió la audacia tremenda para su tiempo de pintar a Dios. Pero tuvo muchos problemas. Y uno de los problemas era mostrar cómo Dios creaba instantáneamente las cosas. Y por eso en uno de los frescos de la Capilla Sixtina, cuando Dios crea el sol, lo muestra de frente, pero también lo muestra de espalda. Como diciendo, lo hizo y se fue. Porque la creación es instantánea. Pobre Miguel Ángel. Él trataba de explicar de alguna forma, a través de la imagen, lo que es inconcebible para el ser humano. Que Dios esté más allá del tiempo y que tenga una palabra que transforma todas las cosas. Ahora, para creer en Dios no puedo partir ni de la razón ni de la filosofía. Para creer en Dios tengo que partir de la fe. Por eso el credo comienza diciendo que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahora bien, yo creo en Dios y creo también que Dios dejó una huella de su presencia acá en la tierra, en el mundo. En Las Mil y una Noche hay un cuento muy interesante. Un hombre pierde un camello y sale a buscarlo. Y pregunta a la gente si ha visto su camello. Y se encuentra con un santón musulmán que está allí sentado, que hace vida contemplativa, y lógicamente como está parado ahí ve todas las cosas que pasan. Entonces se acerca al santón y le dice, permítame una pregunta, ¿usted vio un camello solo que pasó por aquí caminando? Porque perdí mi camello. El hombre le dice, disculpe, ¿el camello suyo es tuerto del ojo derecho? Y él dice, sí, es tuerto del ojo derecho. Ah, ¿tu camello, le dice, le falta un diente en la mandíbula superior? Sí, en efecto, le falta un diente. ¿Tu camello cojea con la pata izquierda? Sí, claro. ¿Y lleva una alforja con miel al lado derecho? Sí, así es. ¿Y del lado izquierdo lleva cebada? Sí, ¿lo viste?
El santón le dice, no, yo no lo vi, pero veo que pasó por aquí, porque veo que pasó un camello cojo, porque he notado que en las pisadas hay una que es más floja que la otra. He notado que es tuerto del ojo derecho, porque donde hay hierba come solo de un lado, del izquierdo. Cuando muerde por la mordida me muestra que le falta un diente porque tiene una mordida dispareja. La miel que cayó me lo contaron las abejas y la cebada que cayó me lo contaron las hormigas. Es decir, yo no lo vi, pero que pasó por acá, pasó. Yo no veo a Dios, pero que su huella está aquí, la veo todo el tiempo. La veo en toda la creación. ¿Por qué creo en Dios? Porque hay cosas que no puedo explicar, pero con el credo digo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo. No me pidas que te lo demuestre. Hay cosas que me impactan porque creo que solamente una mente superior, infinita, maestra, puede haber hecho lo que hizo y que yo esté hoy aquí. ¿Saben ustedes que ahora mismo la Tierra está girando a 1600 kilómetros por hora? Nosotros creemos que no nos movemos, pero nos estamos moviendo a nada más y nada menos que 1600 kilómetros por hora. Gira sobre su eje cada 24 horas, lo que quiere decir que durante 12 horas estamos de cara al Sol y 12 horas estamos de espalda al Sol. Supongamos que detenemos el giro de la Tierra y en vez de 1600 kilómetros por hora girar a 400 kilómetros por hora. Es decir, lo bajamos a un cuarto de su velocidad y sigue demorándose 24 horas en girar su eje. ¿Sabe lo que pasaría? Durante un día se cocinaría toda la vegetación, porque estaríamos expuestos al sol mucho tiempo y durante la noche se congelarían todos los brotes, lo que quiere decir que no tendríamos con qué alimentarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Tierra gira a la velocidad justa. Enfrenta al sol el tiempo suficiente como para que podamos sembrar y la semilla salga y no la queme el sol y le da la frescura necesaria a la noche para que los brotes no se congelen. ¿Saben? No sé para usted, pero para mí esto es maravilloso, porque habla de una mente y de una capacidad de cálculo tremenda que hace que la Tierra gire a la velocidad justa para que la vida pueda ser posible. La inclinación del eje de la Tierra tiene 23 grados. Supongamos que no tuviera esa inclinación, que fuera vertical, 0 grados. Los polos estarían en completa penumbra permanentemente. Las masas de evaporación irían todas hacia los polos. Entre el ecuador y los polos faltaría la lluvia, por lo tanto sería todo un desierto. Y el hielo terminaría por hacer estallar el planeta. Pero esto no pasa, porque tiene una inclinación de 23 grados. Y es por eso, por lo que tenemos una parte de tierra fértil. Los hielos no son eternos, ni hacen estallar el planeta. La distancia a la Luna son 400.000 kilómetros. Y la Luna 2 veces al día ejerce los efectos en las mareas. Supongamos que la Luna estuviera más cerca de la Tierra. ¿Sabe lo que pasaría? Se inundarían todos los continentes. La erosión sería tan grande que se borrarían las montañas. Desaparecería la vida. Solo habría vida en la profundidad de los océanos, nada más. Es decir, la Luna está a la distancia justa. La Tierra está girando a la velocidad exacta. Tiene la perfecta inclinación. Y yo digo con el credo, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y estos datos que he entregado no solo lo saben los científicos cristianos, también lo saben los científicos ateos. Y uno dice, ¿cómo puede ser que alguien crea y otro no crea? Porque el asunto no es un asunto de razonamiento, es un asunto de fe. Yo que soy hombre de fe, veo en eso la mano de Dios que lo hizo, pero el incrédulo no la ve. ¿Por qué? Porque el asunto no pasa por la razón, sino que pasa por la fe. Por eso el credo comienza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Está diciendo que el hecho de la existencia de Dios es un hecho que debe ser admitido por la fe. Pero no todos creen. ¿Por qué?
porque el Dios que se muestra en la creación se oculta también en la creación. Un científico ateo dijo: los ateos no podemos demostrar que Dios existe, pero los creyentes tampoco pueden demostrar que Dios existe. Y claro, porque Dios no es alguien a quien tenemos que demostrar, sino alguien en quien tenemos que creer. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que existe algo que salió de la nada. Y aquí es donde los ateos tienen su gran problema. ¿Por qué existe algo? ¿Cómo llegó a existir el universo? ¿Por qué existo yo? No sé cómo funcionan las cosas, pero que existen, existen. Porque no estamos en el vacío total. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no se encarga de demostrar, ni de discutir, ni de filosofar. Dios dice: esta es la verdad de fe. ¿La crees o no la crees? Por eso el credo habla permanentemente de creo, 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 porque lo que se moviliza en el cristiano es la fe, no la razón. Lo que no significa que la fe sea irracional o antirracional. No, la fe me da una explicación que no puedo encontrar de otro modo. La fe va más allá de la razón. El hombre ha buscado respuestas a través de la razón y no las encuentra, porque hay cosas que solo la fe puede explicar. Por la fe entendemos. La fe no inventa nada. El pintor inventa. El escultor inventa. El poeta inventa. Crean una ficción. Pero la fe no inventa. La fe explica lo que existe. Se enfrenta con la realidad. Lavoisier, el célebre físico francés, decía que la materia es eterna. Pero ¿cómo puede ser? ¿Quiere decir que la materia siempre estuvo allí? Lavoisier estaba equivocado, claramente. Muy Lavoisier será, pero estaba equivocado. Hubo un tiempo en que la materia no estaba allí, pero hubo un día que apareció. ¿Y cómo apareció? Apareció de la nada a la voz de Dios. Dios creó la materia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No lo hace fabricando. Es una autoridad suprema que simplemente, como dice el Salmo, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y lo que quiso explicar Miguel Ángel cuando pintó esto es que el Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Como diciendo, no es que Dios se detuvo y modeló esto, sino que la palabra de Él es una palabra creativa. Él dijo sol y fue. La palabra de Dios lo creó. Todo funciona con la palabra creativa de Dios. Cierto día Jesús estaba cruzando el mar de Galilea con sus discípulos en una barca y de pronto se desata una fuerte tormenta. Y Jesús dormía plácidamente en el cabezal de la barca. Y los discípulos, aterrados por la posibilidad de hundirse, lo sacuden y lo despiertan diciendo: ¿no te das cuenta que nos hundimos? Él se para, mira el mar que brama con furia y le dice: enmudece. A lo cual el mar volvió a la quietud. Los discípulos se miran asombrados y dicen: ¿quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? Estaban viendo la deidad de Jesucristo. Estaban viendo al Dios que manda y es hecho, al Dios que dice sea y existe. La palabra nuestra es una palabra que enuncia, que expone, que declara, que informa nada más, pero no crea. Menos mal que el ser humano no puede crear con la palabra. ¿Se imagina cómo estarían las cosas el día de hoy? ¿Qué impresionante sería el nivel de destrucción en el mundo? Por ahí se estila una doctrina pseudo-cristiana usada mucho en el ocultismo, que dice: solo dilo y es, solo decláralo y ocurrirá. No nos confundamos. Esa es prerrogativa exclusiva de Dios. Lo demás es falso. La palabra de Dios es un acto creador. Dios dice por medio del profeta Isaías: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para la cual la envié. La palabra de Dios crea a partir de la nada, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la palabra que sustenta el universo. Voltaire, filósofo francés,
Creía que Dios había creado el universo y se había ido y se había marchado, como quien crea una máquina perfecta y la abandona para que siga funcionando sola. ¿Se imagina que Dios dejara de pensarnos en este momento? ¿Sabe usted lo que ocurriría? Nosotros desapareceríamos. Dice el Salmo 104, 29, esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Está hablando del hombre, del ser humano. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Pablo, cuando habló en el Areópago de Atenas, dijo, porque en Él, es decir, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Quiere decir que Dios sustenta nuestra vida. Que si estamos aquí es porque Dios está sustentando nuestra vida. Porque Dios todavía cree que tenemos algo que hacer aquí en la tierra. Porque llegará un día en que Dios sacará el hálito y se acabó. Y si Dios en este momento toca solamente uno de los vasos de mi cerebro, aquí mismo me desplomo y se acabó este sermón. La vida depende de Dios. En Él vivimos y nos movemos y somos. No es que Él sea desentendido. Dios está presente y nos está sustentando. Dios sostiene nuestra vida y Él tiene la primera y la última palabra del ser humano. Él dijo la primera palabra sea, y en el vientre de nuestra madre fuimos fecundados porque Dios dijo sea, pero un día el Señor dirá basta y entonces tendremos que partir. Él es el que marca los límites de nuestra habitación sobre la tierra. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Él está presente y es porque Él quiere. El apóstol Pablo escribe una carta a los Corintios, que eran unos cristianos bastante desviados moralmente de los principios, y les dice, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes? Como si lo hubieras conseguido por ti mismo. Y usted escucha, mire lo que he logrado, mire la meta que he alcanzado, mire hasta dónde me ha llevado mi esfuerzo. Y no nos damos cuenta de que si lo logramos es porque Dios nos ha concedido la posibilidad de hacerlo. Por eso el credo comienza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El punto fundacional del cristianismo es el primer artículo del credo. De esto depende todo lo demás. Si alguien me pregunta qué creen los cristianos, empiezo diciendo, en primer lugar, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Porque todo depende de esa afirmación de fe. Es la base de la fe, creer en Dios. Es lo que sostiene la fe del cristiano. Por eso el credo comienza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y la carta a los Hebreos dice, por la fe entendemos. Y yo digo, creo. Jesús dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y yo digo, creo en Dios Padre. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Y el primer versículo de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y toda la Biblia me está apoyando de que esta frase es la frase fundacional de la fe cristiana. Cada mañana al despertar, ver el sustento de la noche y la luz de un nuevo día, digo, creo. En cada dificultad que la vida me presenta, tengo que decir, creo. Cada vez que la naturaleza me deslumbra, digo, creo. Cuando miro a mi esposa, digo, creo. Cuando veo a mis hijos, digo, creo. Y cuando pasan los días y se acerca al final, digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y cuando digo creo, siento que la paz llena mi corazón.